Sofi, de verdad que estoy emocionadísima. ¿Has visto la cantidad de correos que nos han enviado? Sí, la verdad es increíble la cantidad de personas que necesita orientación y asesoría. Y que vamos a ayudar. Lo que sí te confieso, se me está haciendo difícil es elegir el caso. Ya, yo estaba leyendo un montón y era como que, no, los quiero hacer todos. Tranquila, tranquila. Vamos a hacerlo caso por caso. ¿Sabes qué? Mejor llamamos a Fátima y así elegimos cuál trabajamos cada una. Perfecto. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Fátima. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Tendrás un tiempito para poder distribuirnos los casos? Sí, claro que sí, estoy lista. Genial. A ver, si no les importa, yo quisiera encargarme del tema de los inquilinos morosos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto. A mí me gustaría hablar sobre la pensión de alimentos. Lo que pasa es que yo tengo una tía que está pasando por esa situación y creo que le podemos dar mucha orientación a las mujeres. ¿Les parece? Genial. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces yo me encargaría de lo que nos planteó Carlos sobre cómo hacer con el tema de la renta anual y lo que la SUNAT nos pide como responsabilidad a todos los que contribuimos a este país. ¿Qué les parece si me encargo de ello? De acuerdo. Súper. Oye, este es un gran caso, de verdad. Quedamos, lo hacemos. Listo. Ya. Ay, bueno, la primera parte está hecha. Ya hemos definido los casos. Sí, yo la verdad estoy viendo cómo con la pandemia un montón de personas están ganando mucho menos que antes. Sí, la verdad la cosa está bien complicada porque muchísima gente ha perdido su empleo. Sí, yo tengo muchos amigos, amigas, familiares que están pasando por una situación muy, muy difícil. Bueno, y hay gente que sí ha logrado emprender un negocio, pero otros llevan meses sin cobrar un sol. Sí, por eso yo le agradezco a la vida el tener trabajo, el tener ingresos y de alguna manera cierta tranquilidad, ¿no? Sí, de verdad, yo estoy exactamente en las mismas. Pero sí que me parece súper interesante tocar el tema de los inquilinos y de los arrendatarios, ¿no? Porque si el inquilino no paga, es porque no tiene de repente los medios suficientes para hacerlo, pero también estaría perjudicando al que le alquila la casa o el departamento, porque de repente esa es su fuente de ingreso. Sí, pero las personas también no tienen un lugar donde vivir, donde irse y donde poder estar sin mayor problema económico. Claro, de verdad que es un problema para ambos. Yo creo que ese es un buen tema para tocar. Yo tengo una tía que cuando no le paga el inquilino tiene muchísimos problemas con sus cuentas. ¿Qué te parece si buscamos de repente en internet a qué especialista podríamos entrevistar, ¿no? Para que nos pueda ayudar sobre este tema? Sí, generalmente la gente está buscando en Google, pero sabemos que no necesariamente la información es correcta. Entonces, me parece perfecta la idea que tú tienes, ¿ah? Yo tengo una página súper confiable, así que aquí la voy a buscar. ¿Y a qué experta vas a entrevistar? Pues aquí estoy buscando un poco de información y yo creo que me voy a decantar por un abogado o abogada, porque al final el tema de inquilinos tiene que ver, ¿no? con contratos, temas legales. Me Está parece claro, ¿no? buenísima idea. Perfecto, está perfecto. Sí, vamos a por el caso y de hecho le voy a escribir de una vez, ¿no? Para ir pidiendo cita. Doctor Hugo Calle, muchísimas gracias por responder rápidamente a nuestro llamado. Usted es abogado y nos va a ayudar muchísimo a aclarar todas nuestras dudas sobre este tema tan importante, sobre los inquilinos morosos. Si bien siempre han existido inquilinos morosos, ahora que estamos en pandemia, podríamos decir que este número ha aumentado. Yo quisiera preguntarle al inicio de esta entrevista, ¿cuándo ya un inquilino se convierte en moroso? Una persona se convierte en inquilino moroso cuando deja de pagar 2 meses y medio la renta. Esa es la regla general. Pero los contratos podrían establecer que la morosidad surge a la falta de un primer pago.
¿ya? Entonces, la mayoría de contratos no fija una fecha de la primera falta de pago, sino dejan que el Código Civil sea aplicado y el Código Civil dice 2.5 meses, eres inquilino moroso y puedo iniciar las acciones contra el moroso, ¿no? Sí. Un arrendador que se encuentra en esa situación, ¿cuáles son las medidas que podría tomar? Bueno, el arrendador, ante esta situación de la pandemia, efectivamente estamos ante algo excepcional, algo extraordinario, que no ha dependido ni del inquilino ni del arrendador. Es una situación extraordinaria, fortuita. Pero que escapa. Claro, escapa al control de ambas partes. Por lo tanto, lo ideal es de que las partes se pongan de acuerdo. Por supuesto, el inquilino tiene dificultades de pago, pero a su vez el propietario necesita también el ingreso, porque muchas veces viven de ese ingreso, ¿no? Entonces tiene que haber un diálogo, una conversación para llegar a un acuerdo, porque uno no quiere dejar la propiedad porque necesita vivir y el otro necesita la renta. Por consiguiente, el objetivo es que ninguno de los dos pierda totalmente, sino que lleguen a un convenio de reducción, que es lo que ha ocurrido desde que inició la pandemia. La mayoría, casi todos los contratos han sido objeto de adendas o de cláusulas adicionales para poder registrar el acuerdo. Ya, te rebajo 20%, te rebajo 50%, ¿no? Y hay casos en que los propietarios muy conscientes y por supuesto reconociendo la realidad dijeron, mira, te voy a exonerar de pago estos 3 meses, pero a partir del cuarto me comienzas a pagar el 50%. Es decir, son diferentes modalidades, de acuerdo a la posición del inquilino y según las capacidades también del propietario. Pero un propietario que solo vive del arrendamiento, claro, entonces se ve en la dificultad. Y buscar otro inquilino también va a estar en la misma situación. Exacto. Ahora, eso en el caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo. Pero ¿qué pasa si no se llega a ningún acuerdo? Y el inquilino dice simplemente, mira, no me conviene ni que me rebajes un poco la mensualidad y de todas formas dentro de 3 meses tampoco te voy a poder pagar. Entonces, lo siento mucho, pero de momento me voy a quedar aquí. Claro. ¿Ahí entonces, qué acciones puede tomar el arrendador? Sí, el arrendador, mira, en realidad ahí lo que estaríamos es frente a un incumplimiento del contrato. Es decir, no paga la renta, pero está usando el inmueble, ¿no? Entonces, si está usando el inmueble, lo razonable es que haya un pago. Entonces, si no paga, el propietario lo único que le quedaría es dar por resuelto el contrato y dar inicio a un procedimiento legal de desalojo. Bien, por supuesto ese procedimiento tiene un costo, tiene un tiempo, ¿no? Y a veces la garantía que el inquilino ha dado, generalmente 2 meses, se consume, ¿no? Mientras el proceso avanza, ¿no? Entonces el propietario tendría que entrar a un proceso legal para dar por resuelto el contrato e iniciar el procedimiento de desalojo. Y por supuesto esos procedimientos dependen de cómo ha sido elaborado el contrato, ¿no? Un contrato tradicional, un contrato que tiene cláusula de allanamiento futuro, es decir, se analiza cada caso. Pero en general, eso es lo que le queda. Tengo entendido que hay un desalojo notarial express. ¿En qué consiste este tipo de desalojo? Este tipo de desalojo consiste en que el contrato debe tener esas condiciones del desalojo express, contener ese procedimiento, por el cual el propietario que se ve ante un incumplimiento recurre al notario para que a través de un acta notarial se le haga un requerimiento al inquilino, ¿no? Muy rápido, responda si pagó o no pagó, si cumplió, y si no, el notario inmediatamente extiende un acta. Bien, el desalojo express, a pesar de que el objetivo es dar celeridad al desalojo, se presta a articulaciones legales por parte de los abogados procesalistas del inquilino. Bien, o sea, el express puede ser express o puede ser también un poco no express, ¿ya? Dependiendo de... yo me he entrevistado con algunas notarías y, por ejemplo, me han comentado que no han tenido hasta ahora ni un procedimiento notarial express de desalojo. ¿Ah, sí? Puede ser que otras sí lo tengan, ¿bien? Pero, de todas maneras, este desalojo express puede estar sometido todavía a la intervención del Poder Judicial. Objeciones, dilaciones, ¿no? Cuando el inquilino pues, recurre a abogados procesalistas, que su trabajo es hacer que no lo desalojen, van a buscar siempre articulaciones, ¿no? Entonces, en este momento no conozco un procedimiento express que haya resultado eficaz de 1 a 10. O sea que si bien existe la figura, no se utiliza prácticamente. No ha sido utilizada o no es tan eficaz. Muchas mujeres tienen dificultades para cobrar una pensión de alimentos.
Esto ocurre en todas las clases sociales. Nos ha llegado un caso de Laura y quiero compartirlo con ustedes. Ella nos dice: yo convivía feliz con mi pareja, pero ni bien quedé embarazada, me dejó y encima se negó a ser padre. Han pasado más de 6 meses desde que se fue. ¿Qué puedo hacer para que él se haga responsable de nuestro hijo que está por nacer? La verdad, este tipo de situaciones me llena de indignación. Tantas mujeres luchando por el derecho a recibir una pensión de alimentos. Vamos a tomar este caso y le voy a dar buenas noticias a Laura. ¿Qué sucede en los casos en los que no hay un contrato como tal, sino que simplemente ha sido un contrato verbal entre las dos partes? Ya, bueno, si es un contrato verbal, igual es un contrato, ¿no? Por lo tanto, lo que tiene que hacer el propietario es notificar al inquilino y dar por concluido ese arrendamiento verbal, poniéndole una fecha de conclusión. Y a partir de que concluye ese contrato, por supuesto el inquilino responderá o estará de acuerdo, ¿no? Y el propietario tendrá expedito su derecho también para pedir la restitución. Cuando no hay contrato escrito, pues le llamamos ocupante precario, ¿ya? Un ocupante que no firma contrato o que sencillamente ingresó, está poseyendo el inmueble y está disfrutando de los beneficios sin tener un nexo legal, un nexo jurídico. Pero existe un nexo real que el propietario le permite usar el bien, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que en esos casos también los propietarios consideren que existe la figura de la conciliación extrajudicial, lo cual ahorra muchas molestias y costos. Porque una conciliación es concurrir a un centro de conciliación y el acuerdo al que lleguen las dos partes se registra en un acta de conciliación. Esa acta de conciliación, de acuerdo a ley, tiene el mismo efecto y valor de una sentencia. Ajá. Por lo tanto, si ya tiene sentencia, nos hemos ahorrado todo el proceso judicial extenso. Claro. Esa sentencia se puede ejecutar de manera mucho más rápida, porque ya el inquilino aceptó las condiciones, ¿no? Se allanó y decir, ya, sí, reconozco, te debo, te voy a pagar en tal plazo, desocupo de acá a 2 meses. Entonces, el conciliador con su sello y firma en el acta tiene el valor de sentencia. Eso es muy importante. Ahora hemos visto muchísimos casos, ¿no?, de inquilinos que se niegan a salir del inmueble y que no lo hacen, ¿no? ¿De qué forma entonces pueden sacarlos de ahí? Bueno, la única manera es tener una resolución judicial como parte del proceso de desalojo y esa resolución judicial tiene que ser ejecutada. Cuando en un proceso judicial el juez ordenó y decretó que sí se desaloje, entonces la ejecución consiste en el trámite legal policial por el cual el juzgado oficia a la policía, ¿no?, y le ordena darle las facilidades al secretario de juzgado para que concurran al sitio y por la fuerza se desaloje a las personas. Como hemos visto en algunos reportajes, que la gente, pues, resulta que todas sus cosas están en la calle. Exacto. Así se ejecuta un desalojo por la fuerza cuando el inquilino no tiene intenciones de salir, ¿no? Es complicado, es difícil esa realidad, pero es la herramienta legal que tiene el propietario, llegar a ejecutar la sentencia, ¿ok? Una vez que el inquilino recibe ya esa resolución, ¿cuántos días tiene de plazo para salir del inmueble? Generalmente el juez en la resolución establece, ¿no?, que desaloje en 5 días, o en 7 días, o en 10 días. El juez, de acuerdo a su criterio, fija un plazo, de acuerdo a ley, y en ese plazo debería desalojar. Si no desaloja, entonces el interesado se dirige al juez, ¿no?, y le dice, pese a que usted le ha ordenado y le ha dado un plazo, no desaloja. Por lo tanto, pido que el desalojo sea por la fuerza. Usted, que es abogado y especialista en esto, ¿realmente ha visto que se han incrementado los inquilinos morosos durante esta pandemia? Sí, sí, por supuesto, se han incrementado. Se han incrementado y de una manera, digamos, muy contundente, porque la situación ha originado que las personas que alquilan no tengan la misma capacidad de pago que tenían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eso ha ocasionado una avalancha de modificaciones de contratos y también una avalancha de gente que ha tenido que buscar y cambiar de lugares. Porque si una persona paga un alquiler 1.000 soles y ya no puede pagar, tiene que buscar algo de la mitad.
Perfecto. Entonces, Sí. ya para finalizar esta entrevista, doctor Calle, en 3 pasos, dígame qué es lo que deberían hacer, en todo caso, las personas que se encuentran en esa situación de que tienen un inmueble alquilado y que los inquilinos no le están pagando. En primer lugar, lo que tienen que hacer es negociar, establecer un acuerdo, y ese acuerdo tiene que estar registrado válidamente en un centro de conciliación o una modificación del contrato con firmas legalizadas. El propósito fundamental es de que ambos sigan ganando, es decir, que el propietario siga percibiendo una renta, que no será la que pretendía el 100%, pero va a ser una renta. Igualmente que el inquilino pueda satisfacer su necesidad de vivienda o de oficina a un costo que le permita cubrir esa obligación. Entonces, el acuerdo entre las partes es la mejor receta que puede funcionar en estos casos. Y tiene que haber una capacidad, por supuesto, de renunciamiento del propietario y aceptar el inquilino. El propietario, si bien es cierto, muchas veces es inversionista o tiene departamentos en alquiler, es la posición dominante en el vínculo, es la posición más fuerte. Por lo tanto, es quien razonablemente tendría que tener una mayor conciencia de la situación y aceptar una rebaja, un refinanciamiento, ¿no? Y en extremo, pues, tendrían que resolver el contrato con ciertas facilidades también. En Así es, segundo lugar, En segundo lugar, si el propietario no encuentra esa posibilidad de negociación, tendría que optar por la resolución del contrato para poder desalojar. Y ese desalojo, lo ideal es que se haga a través de un acuerdo en un centro de conciliación, para evitar un proceso judicial y que esa conciliación tenga el valor de una sentencia. perfecto. Y Sí. por último, en tercer lugar, Finalmente, lo que se invoca a los propietarios es que tengan una conciencia de la realidad económica, porque no se trata de entrar a litigar por litigar o por hacer prevalecer la razón de alguien, sino pensar en el que el tema económico es la clave de todo el sistema. Los que alquilan por un interés económico, que es totalmente legítimo, pero tienen que deponer esa pretensión para ayudar a que la economía se vaya reactivando. Entonces es un poco de ser conscientes de la realidad y reconocer que sin inquilinos no tenemos ingresos, ¿no? Y sin propietarios tampoco satisfacemos una necesidad de vivienda o de oficinas. perfecto. Muchísimas gracias, doctor Calle, por toda la información que nos ha brindado. Muy amable, gracias. Sofi, ya salí de la notaría y el doctor Jorge González Loli me ha dejado todo muchísimo más claro en caso de elegir realizar un desalojo notarial express. A ver, el primer paso es elegir siempre bien a tu inquilino. Hay que revisar si está en alguna página de inquilinos morosos o si por ahí tiene alguna deuda en Infocorp. 2, hay que hacer el contrato por escrito y no verbal. Que ambas partes acudan a la notaría para firmar el mismo. Que, ojo, debe tener una cláusula de desalojo en caso el inquilino incumpla durante 2 meses con la cuota a pagar o si el contrato ya venció. Los pagos del predio siempre deben hacerse a través de una cuenta bancaria. Ahora, para proceder con el desalojo notarial express, se debe acudir a la notaría con una solicitud de desalojo y posteriormente el notario notificará al inquilino, quien tendrá generalmente un plazo de 5 días para ponerse al día o abandonar en todo caso el inmueble. Posteriormente el notario remitirá la acta de desalojo al juez de paz letrado, quien será el encargado de ejecutar el desalojo solicitado. Para ello será más o menos un plazo de 2 a 3 meses. Ay, listo, ya estoy aquí. Y cuéntame, ¿cómo te fue con la investigación sobre el juicio por alimentos? Perfecto, la verdad, muy bien, no me puedo quejar. Te veo súper concentrada. Es que creo que vamos a poder ayudar a Laura, ¿no? He encontrado una cantidad de información súper valiosa. Vamos a ayudar a Laura y a otras mujeres que están en una similar situación. Claro, yo me he quedado pensando con este tema de los inquilinos y la dificultad para de repente pagar una vivienda. Lo cierto es que el tema es bien complejo.
Por un lado, uno como inquilino tiene la obligación de ser responsable y de cumplir todos los meses con los gastos. Pero por otro lado, digamos, los caseros también tienen que ser un poco comprensibles, porque si bien ustedes tienen a un inquilino que puntualmente les paga mes a mes, puede que estén pasando por una situación complicada en ese momento. De repente ese inquilino quiere conversar con ustedes para pedirles una nueva negociación o quizás ayuda. Paola, ¿sabías que hay más de 260.000 casos de denuncias por pensión de alimentos? ¡Wow! Eso es un montón. De verdad que estas cosas ya no deberían estar pasando en nuestro país. Sí, y lo peor de todo es que quienes más sufren son los hijos, las hijas que tienen que ver peleando constantemente a sus padres. Caramba, porque uno no les está pidiendo para darse lujos, para irse de viaje. Son para cosas básicas, para la alimentación, para la educación, la salud. Así es, y si bien es cierto, el mayor número de casos son de mujeres, también hay padres que reclaman pensión de alimentos. Claro, ¿y ya sabes a qué especialista vas a consultar? Justamente estoy en comunicación con el especialista para ya hacer la entrevista, así que ya todo está listo y vamos a tener las respuestas. Qué difícil elegir a un solo especialista. De verdad, ¿no? Provoca entrevistarlos a todos. Porque además es un tema que tiene tantas aristas que podemos consultar a muchas personas especializadas. Por ejemplo, un psicólogo te podría explicar cómo funciona el tema de las emociones y cómo trabajar en ese sentido. Claro, cómo te afecta, ¿no? El hecho de que estés en un proceso de alimentos debe afectar a la demandante, a los hijos, en fin. Mira, estaba buscando información. Y en la Defensoría del Pueblo se encargan no solo de apoyar en estos casos, sino de hacer recomendaciones sobre distintos casos, por ejemplo, el Poder Judicial. Oye, el Poder Judicial nos podría ayudar también. Un abogado, ¿no? Allí nos podría dar una orientación más legal, verlo desde ese punto de vista. Qué complicado. A ver, ¿a ti qué te parece mejor? Yo me quedo con el abogado, ¿ya? Yo creo que hay que elegir a un abogado civil especialista en familia, porque además, como se puede ir a juicio, es mejor tener una orientación legal. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, voy a hacer la entrevista. Deséame suerte, por favor. No la necesitas, tú eres una capa. Doctor Corbacho, ¿cómo está? Bienvenido. La verdad es muy importante contar con su presencia porque le cuento que nos han llegado muchas consultas sobre pensión de alimentos. Entonces queremos responderle a nuestras televidentes y para eso contamos con su asistencia. Díganos, ¿qué es una pensión de alimentos? Bueno, la pensión de alimentos es el pago que hace una persona, aquella persona que tiene que sostener. Lo puede solicitar hasta los 18 años y más allá de los 18 años hasta una persona que cumple estudios o aquella persona que no puede valerse por sí misma o que tiene una discapacidad. Así. Es decir, hasta los 28 tengo entendido. Para temas de estudios. Para temas de estudios. Así. Y las personas con discapacidad pueden solicitar durante el tiempo que se requiera, ¿no? ¿Y cómo se realiza el trámite para la solicitud de pensión de alimentos? La pensión de alimentos se puede solicitar primero a través de una conciliación, que es lo que yo recomendaría. Siempre una conciliación extrajudicial que tiene carácter de sentencia, toda vez que evitamos así un conflicto, mayores distanciamiento entre las partes, pero si no también se puede hacer a través del Poder Judicial.
el Poder Judicial, el año pasado, a raíz de la pandemia que estamos viviendo, ha establecido unas plataformas de ingreso virtual, de solicitudes virtuales que son sencillas. Lo que sí hay que acreditar, lógicamente, la existencia del menor, en este caso estamos hablando de menores, y acreditar la necesidad que se tiene. Durante esta pandemia hay muchos que pueden aludir que han perdido el trabajo, puede ser cierto, puede no ser cierto, pero digamos, ese es el argumento para no seguir pasando pensión. ¿Qué es lo que podría hacer la madre o la responsable del niño? Definitivamente que en esta pandemia el tema económico es muy complicado. La madre, si tiene el pedido de alimentos, es su derecho, siempre. Quien va a valorar es el juez. Y en este caso, el demandado, el que tiene que aportar también, va a tener que presentar una declaración jurada de ingresos, y si no los tiene, eso no exime de pasar los alimentos. El juez va a tener que valorar y hacer un equilibrio entre las necesidades de la persona que requiere el alimento y lo que se puede entregar. ¿Cuánto dura todo este proceso? Es decir, yo puedo hacer una demanda de alimentos y si dura mucho, ¿esto es retroactivo? Sí, la demanda de alimentos ahora es rápida, en papeles, lógicamente ¿Ya? que hay una carga, Claro. hay una gran carga en el Poder Judicial, pero no debe durar más de 2 meses, toda vez que ahora se han simplificado los tiempos. Apenas ingresa, el juez puede fijar audiencia y luego de esta audiencia, así no estén las partes, una cosa que también es novedosa, puede establecer una pensión. Ahora, en cuanto a la retroactividad, sí, ese es el momento que se presenta la demanda y se puede, luego de establecida esta sentencia, hasta 4 años antes. Por ejemplo, yo he tenido un hijo, luego de 4 años recién me animo a presentar una demanda de alimentos. ¿Esto cubriría los 4 primeros años o ya no? Hay un orden. Primero tendría que salir la pensión de alimentos a favor ¿Ya? de ustedes y después pedir la retroactividad hasta 4 años. ¿Qué hacemos cuando el padre está en una situación de no habido? Igual se interpone la demanda. Igual el juez va a emitir una sentencia y quien se va a encargar de ubicarlo es la policía judicial para hacerle conocimiento de que tiene esta obligación que cumplir, ¿no? Ya estamos hablando primero de ubicación a través de actos judiciales y policiales, si en el caso sea necesario, ¿no? ¿Y si está en el extranjero, también es posible hacerlo? También sí es posible, a través de la embajada se hacen los consulados. Existe un tema que se llama el exhorto, que es el juez comunica a uno igual a través de un consulado y se ubica en el país que supuestamente está, porque ese es un movimiento migratorio para ubicarlo. ¿Y qué pasa allí? Es decir, desde donde esté, ¿tiene que enviar la pensión? Así es igual. Los requerimientos judiciales, se han dado casos hasta de extradición por temas de falta de pago de alimentos. Incluso no te dejan viajar si es que tienes una demanda de alimentos, ¿no? Sí, tenemos, no que no te dejan viajar, si tienes una prohibición de viaje Ya. por demanda de alimentos, y esa es una medida cautelar para proteger. Pero lo que sí existe es el registro de deudores alimenticios. O sea, si uno está adeudando, ingresa a un registro y ahora muchas instituciones públicas o privadas, así como entran al Infocor, también pueden ingresar y verificar qué personas están adeudando los alimentos. ¿Y cómo se determina el monto a dar, ¿no? Ajá. Es decir, si gana 1.000 soles, por ejemplo, ¿cuánto tendría que asignarse a la pensión de alimentos? En base a la necesidad, pero también hay un tope, definitivamente, porque hay un tope de la persona que entrega los alimentos, la madre o el padre, porque puede ser Claro. distintamente cualquiera de los dos que pide los alimentos, quien tiene la tenencia, en este caso el niño o la persona que requiere, establece sus gastos. Los gastos que han de ser compartidos, o sea, no solo es obligación de a quien se le pide, alimentación, educación, el juez valora y en base a lo que gana la otra persona o que tiene ingresos, se establece un monto. Como un monto máximo es el 60% de los ingresos que tenga. En nuestro país es muy recurrente llegar a una demanda y un proceso judicial para la pensión de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se logra conciliar? Yo creo que es un poco un tema en el cual las parejas deben llegar a la conciliación extrajudicial primero, evitar todo este tema engorroso. Y tiene el mismo carácter de sentencia, quizás es un poco más de información. Necesitamos que la conciliación es mucho mejor que llegar a un juicio.
¿Qué pasa si el demandado tiene más hijos, otra familia y aduce que por eso precisamente no puede cumplir con el otro? Las obligaciones están dadas, sin embargo el juez va a prorratear entre todos, no puede dejar de asistir a uno por darle a otro, entonces ese 60% aproximado que está se tiene que dividir entre todos los hijos y dependiendo de las necesidades que tenga cada uno. Claro, y es bueno aclarar que en la demanda de pensión de alimentos no necesitas necesariamente ser cónyuge, ¿no? Es decir, estar casados para pedir el derecho de tu hijo o de tu hija. No, no necesariamente, solamente la filiación en este caso. Hablando de las situaciones que viven muchas mujeres y de la ausencia del padre en este proceso de pensión de alimentos, ¿cree usted que con esta pandemia los casos se han incrementado? ¿Cómo está el panorama en nuestro país? Creo que se ha incrementado. Definitivamente la parte económica es complicada, sigue siendo complicada, muchos han perdido el trabajo, entonces ahí es donde se ha incrementado este tema de la pensión de alimentos. Ya, me dice que todo esto ahora es virtual, ¿cierto? Así es. Es decir, yo quiero hacer una demanda, ¿dónde tengo que ingresar? A la página del Poder Judicial existe una mesa de partes. En los casos de alimentos tenemos competencias. La competencia es en el distrito y la zona judicial a que corresponde. La madre puede presentar a través del sistema a la zona judicial que corresponde. Si es Lince, si está en Arequipa, también Arequipa, o sea, de cualquier parte, ingresando a la solicitud mediante un formulario virtual, porque la demanda de alimentos tiene una protección del Estado y unas facilidades que no tienen otros procesos, que son muy sencillos, son ya medios probatorios sencillos, la parte de nacimiento, el DNI del menor si tuviera, y una relación de gastos, que es lo que va a evaluar el juez, nada más. No necesito en ese momento saber la ubicación del demandado. Sí, necesito. Necesitamos señalar una ubicación, un domicilio, a donde va a tener que ser notificado para hacer valer el derecho, porque siempre hay un derecho a la defensa. Entonces se tiene que señalar un domicilio donde radica esta persona. Y ahí viene la pregunta que también me hice un rato. ¿Y esto es gratuito? ¿Hay que pagar a un abogado adicionalmente? ¿Cómo podría ser el proceso? Para los procesos de alimentos no se requiere abogado. Solo para los procesos de alimentos no se... Pero es ideal que tengas la asesoría de un abogado. No se pagan tasas judiciales, es gratuito. Muy bien, ¿algo más que quisiera agregar, doctor Corbacho? No, bueno, más que todo agradecer por este tema y siempre cumplir con sus obligaciones, porque decirte que no solamente lo pueden pedir los niños, sino toda aquella persona que se encuentra en necesidad, en estado de necesidad, tanto a sus hermanos o a sus padres, o en el caso de sus abuelos también. Incluso la ex esposa si está en una mala situación. Incluso así se hayan divorciado, acredita una mala situación, puede recurrir a su ex esposa para pedir. Eso no señala. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Sofi, oye, qué rápido pasa la hora. ¿Ya te entrevistaste con el especialista? Sí, ya todo está perfecto y la verdad ahora sí tengo todo bastante claro. Entonces podemos decir, caso resuelto. Sí, todo está resuelto. ¿Y cómo le estará yendo a Fátima? La verdad que espero que bien, porque ese tema de la SUNAT a mí me trae con la cabeza, me parece súper difícil. No eres la única, a mucha gente le hace muy difícil poder hacer la declaración en la SUNAT, declarar los impuestos, no es una cosa fácil. No, y mira, hay gente que realmente sí puede pagar un contador, y fácil, porque el contador se encarga de hacer todo, pero ¿qué pasa con las personas que no se pueden costear uno? Por eso es muy importante aprender a hacer la declaración de impuestos. Bueno, dicen que no es tan difícil, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se hace. Y lo más importante, que se puede hacer sin salir de casa. Así es, felizmente tenemos a Fátima que nos va a ayudar también a tener los detalles sobre este tema. Me muero de curiosidad por saber cómo le estará yendo a Fátima. De pasada les cuento a algunos amigos que están insistiéndome para que les cuente cómo pueden hacer su declaración a la SUNAT. La verdad es que estamos en abril y todas y todos estamos preocupadísimos para hacer la declaración. Yo felizmente tengo un amigo contador que me está ayudando con ese tema. Ay, sí, yo también he contratado a uno, porque yo no sé, la verdad, cómo Fátima, bueno, ella es multitask, ¿no? Cómo Fátima puede hacer todo. Ella lo hace con los hijos, la familia, todo, y encima declara impuestos. Voy a llamarla a ver para que nos cuente cómo le está yendo.
Pao. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí molestándote para saber cómo va el caso. Bueno, te cuento que todo va súper bien porque ya tengo todo listo. Genial, súper. Oye, qué eficiencia. ¿Qué te parece si en un ratito les cuento todos los detalles? Perfecto. A ver, chicas, ya tengo las cosas más claras. Esta información de la SUNAT parece complicada, pero es simple ingresando a la página web. A ver, vamos a hacerlo, ¿les parece? A ver. Entonces ingresamos a la página web de la SUNAT. Es muy simple. Ya saben que si no saben la página web pueden simplemente poner en Google SUNAT y nos remite a la página web. Buenísimo, Fátima. Cuando tú lo explicas suena facilísimo. Bueno, Pau, es que la verdad no es tan difícil, pero eso sí, hay que estar muy atento a las fechas. Bueno, yo les quiero contar que tengo un súper amigo que el año pasado se pegó un sustazo. ¿Por qué? Bueno, él estaba haciendo pues su declaración y de pronto vio que ya se le había pasado el plazo para declarar y bueno, casi se muere porque él es muy responsable con sus pagos, con sus cuentas, ¿no? Y él estaba segurísimo de que lo había apuntado en su agenda y no fue así. ¿Y qué se hace en esos casos? Bueno, esto sale en el cronograma. Cuando uno ingresa a la página web de la SUNAT, puede ver que, de acuerdo a nuestro último dígito del RUT, tienes una fecha. Hay un formulario que es el 709 y a partir del 15 de febrero de cada año es que uno empieza con el tema de la renta anual. Entonces, por ejemplo, el que termina el RUT con 0 fue el 25 de marzo, el de 1 vencía el 26 de marzo, el 2 el 29 de marzo, el 3 y así sucesivamente. Y también hay una fecha que todavía es algo importante que debemos decir para los buenos contribuyentes, que es al final de todo. Buenísimo. Entonces, de esa forma podremos saber cuándo se va a vencer el plazo. Sí, y además lo importante es averiguar en la SUNAT cuáles son los pasos a seguir. Lo que siempre tenemos que hacer es, por supuesto, remitirnos a la página web de la SUNAT y en esa página tenemos toda la información paso por paso. No necesariamente tenemos que ir donde un contador porque la SUNAT nos da toda la información. A menos que tengas a un amigo contador que te ayude, pues. Bueno, ahí todo es más fácil, ¿ah? ¿Y es muy difícil resolver este problema? La verdad, no, miren, ahora les voy a contar. Yo estuve hablando con varios especialistas, pero también googleando un poco sobre qué hacer, ¿no? Y habría que empezar un poco explicando qué es la declaración de la renta 2020, ¿no? Tanto los trabajadores dependientes como los trabajadores independientes que han percibido ingresos el año pasado tienen que informar a la SUNAT. Y este trámite es online. Yo ahorita estoy, por ejemplo, en la página web de SUNAT a través de mi celular. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la cuarta categoría. ¿Qué es la cuarta categoría? La cuarta categoría son aquellos trabajadores que tienen una prestación de servicio independiente, ¿no? Cuando damos un recibo por honorario. Y los de quinta categoría son aquellos trabajadores que son dependientes, es decir, que están en planilla. Y estamos todos obligados a declarar nuestra renta del año pasado. Estamos ahora en el 2021, entonces tenemos que declararla del año pasado. Este trámite es muy fácil. Si ustedes ponen declaración de renta anual 2020, los va a remitir a la página de la SUNAT. Y solamente tienen que presentar aquellos que excedan el monto superior a los 30.100 soles durante el año, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le pago mucho a la SUNAT? Imagínense que uno es un trabajador, pero aparte hace por fuera algunos trabajos y paga sus impuestos y tiene recibo por honorarios. No hay ningún problema porque la SUNAT luego nos devuelve ese monto. Así que con tranquilidad, no importa que uno se exceda en el pago de los impuestos o que no lo haya podido calcular muy bien. Así que por ese lado hay que tener tranquilidad. Por fin, ya lo entendí. Yo no sé por qué me hacía tremendo mundo en la cabeza para resolver este tema. Igual yo. La verdad, nos has dado muchísima claridad, Fátima. Entonces, ¿tú le vas a responder a Carlos? Sí, yo le respondo a Carlos. Y además les quiero decir que la SUNAT,
cuando uno ingresa a la página, tiene toda tu información. Automáticamente sale, de acuerdo a tus recibos, cuánto has recibido, cuántos recibos emitiste, y lo único que la SUNAT te va preguntando es que tú confirmes esa información. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre pongo sí, porque está bien, ¿no? Pero si por ahí hay alguna información que no están de acuerdo, ustedes la pueden cambiar. Y también es importante conocer quiénes no pagan renta de cuarta categoría. Aquí en la página web dice que este impuesto no lo efectúan las personas que emiten recibos por honorarios menores o iguales a 1.500 soles. Si se supera este límite, ya va la retención del 8%, pero si uno gana menos de 1.500 soles, no es necesario pagar este impuesto. Muy bien, entonces, misión cumplida. Así es. Sí, la verdad que hay muchísima gente que no sabe cómo hacer la declaración, cuándo hacerla, si tienes cuarta categoría, quinta categoría, y esta información es súper valiosísima. Y útil, lo que es lo más importante. Y el tiempo se pasa volando. Y ustedes no se olviden de enviarnos sus casos para que podamos resolverlos. Y mañana no se pierdan en este mismo horario Hecho a Mano. Joaquín y Almendra les brindarán orientaciones, consejos sobre reparación y remodelaciones de casas. Bienestar, salud, belleza, de todo estarán hablando nuestros compañeros para toda la familia. Hasta el martes. Chao, chao, chao. Chao.